Toda persona, hombre o mujer, que pretenda ser una persona culta, no quedarse callado en una reunión, poder incluso aportar conocimiento, aportar algo, opinar con sentido. Debe estudiar historia. Y de pronto nos llega a fascinar tanto que profundizamos y realmente nos convierte en profetas. En el sentido real de la palabra, lo que realmente significa profetismo, de antaño y ahora. Ahorita vamos a analizar esto. Un general, diplomado de Estado Mayor mexicano, Vicente Herrera Brambila, mis respetos. En clases personalizadas que tuve con él, cuando pretendía entrar a servicios de inteligencia, de hecho, ellos me reclutaron, siendo yo militar, para participar con los servicios de inteligencia. Era yo militar joven, muy joven, y ahí terminé mi adiestramiento. Bueno, en lo que toco ahora, aún no termino. Me dijo, lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo debes conocer tus raíces, de dónde procedes. Y amar tus raíces, amar tus genes, tus ancestros, tus padres, abuelos. Y si eres militar, debes conocer la historia del ejército mexicano. Cuando pases por esto, seguimos hablando. Cuando seguí con mis estudios con ellos, entre otras muchas cosas, y que después me llevaron a estudiar Derecho de manera profesional, me dijo, estudia al ser humano en su entorno más salvaje, más primitivo, cuando defiende lo suyo, sus propiedades, su matrimonio, sus hijos, sus casas, terrenos, y así se va diversificando conforme pasan los tiempos. Estúdialo cuando hace tratos o contratos civiles. Ahí vas a ir conociendo al ser humano en toda su grandeza y en toda su miseria. Profesionalmente vas a entrar y vas a conocer las leyes del poder, cómo se maneja el poder en sus diferentes niveles. Y para llegar a un nivel elevado dentro del ejército debes tú sí conocer el arte de la guerra. La guerra tiene reglas, lo he dicho antes. Tiene reglas la guerra, a menos que sea religiosa. Que los militares sean reclutados entre fanáticos y que esos fanáticos de pronto lleguen a gobernar un país. Y como nada se mueve sin dinero, estudia, porque a eso tiene acceso todo el mundo. La economía del crimen. Estudiando la economía del crimen, de aquel que es capaz no solo de robar, de defraudar, de saquear, es capaz de asesinar. Y nadie asesina mejor que el ejército. Ningún ejército funciona, se puede movilizar, ni siquiera un día, sin dinero. Primero, porque si no llevas fanáticos entre tus tropas, entonces debes llevar soldados profesionales o, más abiertamente, mercenarios. Estudiamos ya más profundamente y en un nivel ya más elevado en jerarquía
la guerra en sus tiempos primitivos, pero ya cuando eran sociedades, cuando eran culturas. El verdadero arte de la guerra, de Sun Tzu. Ahí está plasmado. Las estrategias aquí en este libro son una verdadera obra de arte literario. Pero me lo dijo él, y es verdad. Y nosotros hemos ido avanzando en nuestros estudios. ¿Y cuántos somos? Ya más de 6,000 estamos en este grupo. Y se los agradezco. Y casi siento cumplida mi misión, porque creo que las personas que conectaron conmigo, que han conectado conmigo, entre ellas, muchos, van a avanzar por sí mismos en esta inquietud que logré sembrarles quizá. Mi general me dijo, el mejor libro, las mejores enseñanzas para la guerra están en la Biblia. En la Biblia, primero hay que leerla. Segundo, la Biblia completa, la Biblia católica, porque está más cercana a una realidad histórica. Lo demás es, en su gran mayoría, teología. ¿Y por qué no decirlo mitología? Ya es tendencioso, ya no aprendes nada. Buscando la historia, ¿existieron o no existieron estos seres? Sobre todo el que nos estamos tratando ahorita, ¿Jesús existió? Pues si queremos ubicar a Jesús en la historia, no debemos buscarlo en datos mitológicos, sino en los datos que podamos recabar en su entorno, Jesús es contemporáneo de Judea, pero cuando Judea era una nación, no una tribu, una nación a su regreso de Babilonia, conviviendo, llegó de Babilonia a lo que hoy es Israel, ese territorio, ya no con nombre de tribus, sino con nombre de nación, Judea, era Judea. Y llegó como un pequeño reino de Persia. Entonces tenía con las leyes de Persia y con la religión persa. Tenemos que ser muy maduros y ya tenemos las bases en videos anteriores para poder entender esto, y en los videos que siguen, en nuestras charlas vamos a ir reafirmando este conocimiento. Una historia. Cuando me aventuré a dar mis opiniones en el video número 21, mis opiniones, debido a que en este canal es muy atacado, no me valieron mis opiniones. El dato ahí está. Yo sí tengo el video original. Aún es tiempo de que lo resuba, porque ya lo fui diluyendo en los otros videos. Me fui paso a paso. Pero vamos adelantando. Por eso, infinidad de citas bíblicas, porque ahí está la base de todo. Eran persas, eran babilonios, son árabes, son semitas. Toda esa nación, esas naciones son semitas, así las conocemos. Ahí es donde debemos buscar, en ese entorno, en esas épocas, a Jesús. No en el pensamiento tribal, el tiempo de los profetas. Pero ahora vamos a entender cuál es el real sentido profético. Pensamiento profético era creer que los dioses se comunicaban con los hombres en su idioma, en sus costumbres, en sus hábitos, dioses comportándose como hombres, salvajes, celosos, maldicientes, con un lenguaje tremendamente vulgar. Voy a ir
pasando lo que está escrito, y está escrito en hebreo, de dónde quería traer Dios un remanente. Pues ¿dónde se siembra la semilla? La semilla que no sea de un ser humano. Se siembra en la tierra. ¿Pero con qué se abona? ¿Con estiércol? Pues en una de esas profecías, varias, Dios dice que va a traer un remanente del estiércol. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita, digamos, el pensamiento profético no corresponde a lo histórico. Nombres, fechas deben ser cruzadas con otra información. Pero ahorita, vamos a ver, que los profetas no adivinaban el futuro, es lo primero que debemos entender. Un profeta de esos tiempos no adivinaba el futuro. Eran presumiblemente la voz de un Dios, un profeta. Por eso Baal tenía 400 profetas que fueron pasados a cuchillo por un profeta de Jehová. Supuestamente todo esto es imposible de creer. Pero supuestamente eso ocurrió. Este hombre pasó a cuchillo a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asherah. Oye, ¿quién le tenía a esos hombres? Aún que ya los pusieran con el cuello desnudo para que los fuera cortando el cuello, aún así 850 personas son demasiadas. O sea que el trabajo del profetismo no era muy serio, no era muy importante, no era muy creíble. Ni entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora sí? Si ese viejito loco tuvo que huir a los cerros, alimentado por cuervos, supuestamente. Y sí, en hebreo dice cuervos, no árabes como pretenden, ¿no? La iglesia disimular las cosas. Eran la voz de su Dios, diciendo lo que tenía que transmitir al pueblo, el mensaje que tenía que transmitir el profeta al pueblo en ese momento. Lo que tenía que hacer el pueblo en el acto ahora, en este instante, en este lugar. Acciones inmediatas. La salvación de que hablaban los profetas era liberarse de la muerte. Que la muerte ya venía ahí, pero como Dios no parecía, se encomendaban a Dios, y como Dios no debía parecer impotente ante esos ejércitos, pues decía que estaba castigando a su pueblo y que él había ido por esos ejércitos para que destruyeran a su pueblo, castigaran. Y por eso siempre la promesa, como siempre habrá quien escape a los montes o al desierto, entonces la promesa era de que iba a traer un remanente. Solo analicemos los relatos, siempre se repite lo mismo. Todas las profecías, todos los relatos proféticos son para un tiempo inmediato. Y tan es así que los profetas no adivinaban absolutamente nada, que los mismos profetas y sus reyes acudían a las brujas. Ya vimos el relato ese de el rey Saúl. Acudió a una bruja, la bruja de Endor, así la podemos buscar, y la encontramos en la Biblia, la bruja de Endor. Y el relato de verdad es tan inocente, tan ad hoc para esos tiempos y para esos lugares, que la bruja, sí, adivina, tú eres Saúl, tú eres el rey. ¿Por qué me haces esto si tú mismo ordenaste que pasaran a cuchillo a todas las brujas? Pues es que el cuento ya había cambiado, tenían que buscarle otro final. En la historia de ellos, mitológica, el rey ahora necesitaba saber, conocer su destino inmediato. Venía David a matarlo ya. El que fue su paje ahora era su enemigo y traía un ejército de salteadores de Judá, porque esa tribu fue la que acompañó a David en todas sus fechorías, incluso cuando fue designado rey por los palestinos. Él gobernó primero con los palestinos, no los gobernó a ellos. Ellos lo nombraron rey para que fuera a pelear contra Saúl. Pero, volviendo a los profetas,
él fue con esa bruja. Y el relato, repito, es tan infantil que dice, veo salir de entre los muertos a un Dios, así lo dice, a un Dios. ¿Quién era ese Dios? El profeta Samuel, que ya estaba muerto. Porque él venía, la voz del profeta era la voz de Dios a dar un mensaje. Y le dijo, cena bien porque mañana vas a morir. ¿Cuál otro relato es así de fantasioso? Los teólogos, y he escuchado a muchos supuestamente historiadores modernistas, que hablan de que Josías fue el que modificó, renovó el pacto. Encontraron un libro de la ley, que presumiblemente, según los grandes exégetas, era el libro de Deuteronomio. Y si era Deuteronomio, quiere decir que todo esto se escribió cuando regresaron de Babilonia. Pero bueno, vienen estos, quieren volver a traer a toda la gente, que el único rito que se lleve a cabo sea en el templo. O sea, todo el dinero, todas las fiestas sean por los sacerdotes del rey. Por eso hay diferencia entre los sacerdotes saduceos y los sacerdotes levitas. El sacerdote levita lo puede contratar cualquier familia. Y le dice, mira, ya fabriqué este becerrito, y ya fabriqué este arbolito, la diosa Ashera, el dios Jehová, y tú tienes buena pinta. Por eso hablan del hombre vestido de lino. Así se vestían los sacerdotes levitas, los egipcios. Sacerdotes levitas no solo eran algunos leprosos, que según los historiadores, leprosos, Manetón, habla de ellos, que fueron desterrados de Egipto y que caminaron llenos de odio porque sembraron pura tontería entre esas tribus para ser ellos bien alimentados. No solo eso, también hubo sacerdotes levitas que durante el gobierno de Egipto en esas tierras, por cierto, la página Limud en vivo, desarrolla el tema de los sacerdotes de cuando Egipto gobernó todo Israel, todo Canaán incluso. Si había dioses, adoraban dioses, en el mismo libro cuando habla de Salomón, dice que era un idólatra y que construyó un templo para la diosa Hathor, para otros dioses y diosas. Esos dioses tenían que ser adorados con sus propios sacerdotes egipcios. Por eso digo, había infinidad de sacerdotes pululando por todos esos pueblos, unos con mayor éxito que otros, claro. Pero en sí, la religión egipcia caminó desde mucho tiempo antes de Jesús, quizá 1000 años, caminó por esas tierras. Mientras Egipto gobernó ahí, sus dioses gobernaban también. Cuando gobernó Asiria, esos dioses gobernaron ahí. El dios principal era el dios Elohim, proviene del poder. Y los sacerdotes del poder siempre han sido los sacerdotes saduceos. Los levitas son al mejor postor. Y de pronto compaginaban. Pero creo que me estoy desviando del tema. Bien. Hay varios textos, repito, porque si no lo confirmamos, van a decir que esto es bluff y que lastima a mucha gente y que le roba la fe a la gente y nos pueden poner en stand-by. En Éxodo 7:1 dice ahí, está escrito, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuando lo envía él a esa misión de rescatar a su pueblo, Moisés reclama o no quiere ir o lo que sea, dice, no soy de buena dicción, algunos hasta dicen, era tartamudo. Él dice, está bien, el que va a hablar por ti va a ser tu hermano Aarón, llévalo. Que él hable por ti. Para Faraón, yo te hago como Dios, sí,
porque era el mensaje, la voz que va a dar el mensaje. Esto es muy interesante, si no, no vamos a entender nada y vamos a creer la fantasía de la teología. Tu hermano Aarón será tu profeta, como un micrófono para que escuche más fuerte. En Eclesiastés 1:10, Eclesiastés son escritos en griego, ya helenizado todo, pero es interesante, por eso lo incluí. Eclesiastés 1:10 dice, ¿hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en siglos pasados. De verdad, cuando estudiamos, nos damos cuenta que ya todo ha ocurrido antes. Y si ha ocurrido antes y el ser humano no cambia en su esencia, entonces va a ocurrir nuevamente. Un pasaje que yo les sugiero que analicen, que no polemicen con la propia información que ya tienen, solo tomen una información, guárdenla, otra y así vamos formando nuestra propia matrix. Después, cuando leemos un libro nuevo, inmediatamente lo relacionamos con los pensamientos que tenemos allá. Yo tengo aquí alrededor de 800 libros, he leído bien unos 300, he estudiado más de 100 y espero en el tiempo que me quede de vida estudiar unos 100 más. Y claro, compartirlo con ustedes, mis sesudos amigos. Bien, en el Salmo 82, sobre todo en el versículo 6, dice, yo dije, ustedes son dioses, y todos son hijos del Altísimo. Yo dije, ustedes son dioses, y todos son hijos del Altísimo. Y esto da para demasiadas teorías de conspiración interesantes. Y lo bonito de esas teorías de conspiración es que nos pueden despertar interés. Y así nos despiertan interés muchos historiadores que exponen su opinión. Y si ya despertaron interés en nosotros, vamos a ir buscando más y más y más. Y repito, cruzando la información que obtenemos, llegamos a nuestra propia verdad. Y con esa verdad es con la que vamos a vivir. A cada quien. Ya el que quiera vivir de la Biblia, pues tome cursos bíblicos de teología. En Juan 10, 35, 36 dice, si a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, pero en el sentido que le da a Moisés, tú serás un Dios, el que habla, el que da la orden, el que emite el mensaje o la amenaza, es un Dios en este sentido que se le da aquí. Y como bien dice Mauro Viglino, en la Biblia no existe el concepto de Dios como lo tenemos nosotros, como lo inculcaron los griegos, los romanos, los españoles. No, en hebreo no existe ese concepto de Dios. Y si vemos el debate de Mauro Viglino con los teólogos, y si escribimos esta frase así, Mauro Viglino debatiendo con los teólogos, vamos a encontrar ese debate, que se los aconsejo. Porque entre otras cosas, ahí dice que la Biblia no habla de Dios, que la eternidad no existe, que no existe tampoco el pecado original y por lo tanto, ¿por qué un Salvador de vida eterna? No existe la eternidad. Profundo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué significa Elohim? El que tiene la voz, el que tiene el poder, el que da la orden. En Éxodo 7:3, tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. Faraón es rey, nada más que esta palabra es puramente bíblica. Y tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. El mandato no era para que se cumpliera en miles y miles de años, tenía que cumplirse inmediatamente. En Éxodo 4:16 dice, además, él hablará por ti al pueblo
y él servirá como boca, y tú serás para él como un Dios. El que da la orden es el único que es considerado como un Dios, un Él, un Elohim, un poderoso, el que tiene el poder, que tiene el mando, la voz de mando, como los generales del ejército. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando manda Isaías, están los dioses reunidos, todos son como dioses. Están reunidos todos y dice, necesito enviar a alguien para que les predique a esa gente, o sea, para que transmita su mensaje, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús también dice lo mismo, a ustedes la verdad, pero a ellos por parábolas, para que no entiendan ni se salven. Ellos van al matadero, ustedes no. Ustedes van a dar las órdenes, las instrucciones. Nosotros los que mandamos somos Dios, Elohim, poderosos. Tenemos el poder, la voz de mando. Tú la vas a transmitir. Pero ¿qué le hicieron a Isaías cuando dijo, yo voy? Ya le habían quemado la boca, ya había pasado un rito. O sea, él dijo, vi a Dios, lo vi, voy a morir. Hablé con Dios, poderoso, se enteró de secretos, sea lo que sea a lo que se refiera, a un poderoso, a un poder, a una secta. Va a morir, voy a morir porque me enteré de esto. ¿Qué hace un serafín, una serpiente alada? Si quitamos la fantasía que es para dormir niños, como dice San Pablo, si nos alimentamos con alimento duro, no como niños recién destetados, ¿qué es lo que le hacen? Le queman la boca. Un serafín, una serpiente alada, por favor, dejemos eso. Ubiquémonos nada más en lo que puede ser real, en lo que puede ser histórico, en lo que ocurre hoy día en todas las sectas. Tiene que pasar la prueba. Y entre esas pruebas hay castigos y hay humillación. Exactamente igual que con las sectas de hoy, ya sea religiosas o las mismas sectas masónicas. Por eso son los ritos. Para irte probando paso a paso, porque vas a ir conectándote con gente cada vez más importante, vas a conocer secretos más importantes, más valiosos, y después que pasas las pruebas, es cuando ya eres enviado para que transmitas el mensaje. No te vas a salir de ahí, no lo vas a cambiar. Por eso, cuando somos niños en los estudios, cuando estudiamos en sectas, como estas Despertar, la revista Adventista, cuando estudiamos como niños, nos tratan como niños. Pero ellos se creen muy sesudos. Por eso vemos que una persona que apenas entra en una secta de esas, se muere por salir y sale a predicar cuando apenas tiene 2 o 3 semanas en una secta, ya anda en la calle. ¿Qué conocimiento puede tener? No importa. Nunca van solos. No pueden decir nada que no venga escrito ahí. Esto ya se escribió en Nueva York y de ahí se debe repetir en todo el mundo exactamente lo mismo, y la misma semana es el mismo texto. Una organización que se basa en lo que era la organización cristiana, bien jerarquizado, bien dogmatizado. Por eso le interesó a Constantino y la convirtió primero en una iglesia libre, y después otro emperador, 381, la convierte en la religión oficial.
y la prédica más importante del cristianismo. El cristianismo de Pablo, porque hay infinidad de cristianismos hasta hoy. El cristianismo de Pablo, prédica más importante es: ama a tu Elohim, a tu gobernante. Todos los gobernantes son dispuestos por Dios. A cualquier gobernante, ya sea los emperadores de antes, reyes de ahora, presidentes, la religión cristiana es la mejor por su jerarquía, su orden y la prédica de que deben amar la pobreza, la esclavitud y a sus gobernantes. Eso hizo triunfar el cristianismo. Ahora el Islam está avanzando mucho, pero porque tiene el poder de las armas, como en un principio han sido todas las religiones. Bien, esto significa, tienes que pasar por ciertos ritos hasta que te gradúas, vas avanzando. Y entonces ya cualquier general te puede dar el mando de tropas, porque vas a obedecer las leyes que se te inculcaron con dolor, con sufrimiento y quemándote la boca. Los milagros son de época tribal. Todos los milagros de que nos habla el cristianismo son de época tribal. A Jesús no lo ubican en la época histórica de la nación de Judea, sino que lo ubican en las profecías de cientos de años antes que el judaísmo ya había superado. Ellos peleaban como nación. Su Dios ya había evolucionado, ya no era el Dios de una tribu. Los llegaron a convertir al regresar de Babilonia, lo mismo que Ahura Mazda, lo mismo que Mitra, en el Dios del universo, católicos, griego. Pues bien, los milagros son de época tribal, época de los profetas. No se habla de milagros en tiempos de Judea como nación. En la época de Jesús, la nación judía no hablaba de milagros, no hablaba de milagros. Todo lo que hemos visto en los últimos videos, ¿dónde hay milagros? Y en cambio sí encontramos, por eso digo, nadie quiere hablar los libros de Macabeos, nadie quiere hablar de ellos, los han arrancado de la Biblia, nadie habla de ellos en los debates, porque todo el mundo va sobre la Biblia más flaquita, la que no está completa. Nadie habla de eso y nadie habla de los libros encontrados en Qumran, ni siquiera los de Nag Hammadi. Donde sí está lleno de milagros es en Grecia y Roma, en esas dos culturas. Y ahí fue donde nació y creció el cristianismo que conocemos nosotros. No es el cristianismo de Jesús. Jesús no inició ese cristianismo, ninguno. Él era un líder mesiánico más que luchaba por su Dios y por su tierra, Dios y patria. El cristianismo nace, los escritos, entre judíos de la diáspora, no en Jerusalén. Ningún escrito se hizo en Jerusalén, ningún escrito en Judea en realidad. Todo es fuera, todos los escritos son de fuera. Los mesías judíos eran líderes políticos religiosos, ellos. Los políticos peleaban el poder, pero el poder en la tierra, no el poder de los cielos, en los cielos. Los cielos para ellos tenían significado que era el significado en hebreo. El sol y el agua que cae en esa tierra. Su prédica, desde luego, que es religiosa, porque ese es el camino al triunfo. Ese es el camino de su Dios que viene del desierto, sí, porque las leyes allá le fueron entregadas a Moisés para luchar, matar y morir por las leyes de su Dios, un Dios de la guerra. Por eso, si queremos estudiar de guerra, estudiemos la Biblia. Tenemos que estudiar en la Biblia
Y después voy a profundizar en eso, porque los mejores alumnos como nación son los Estados Unidos. Pero vamos a ver por qué. Por eso su lema es basado en el dinero, el manejo del dinero. En Dios confiamos. Claro, el Dios de la guerra. La prédica, repito, es religiosa. El fin del mundo y desde luego la supuesta ayuda de su Dios de la guerra. Flavio Josefo llama a todo esto, es triste, es fuerte, pero ¿quién lee a Flavio Josefo? Sus libros valen $10, 15, pero nadie los compra, nadie los lee, nadie los conoce, como tampoco leemos a Manetón, como tampoco leemos a Séneca. Nos perdemos de mucho. Espero de verdad que el sembrar semilla de duda, de inquietud, de interés, y vayan a buscar estos libros. Y si no, creo que ya los pueden descargar todos en la red. De hecho, sí, los de Flavio Josefo están hasta en audiolibro. Bien, ¿qué dice Flavio Josefo de esa idea que predicaban los líderes mesiánicos de que su Dios los iba a venir a defender de los romanos? Le llama superstición. Le llama superstición. ¿Y qué es una superstición? Yo encontré varias definiciones porque todas se me hicieron interesantes. Depende del diccionario que tomemos. Bien, superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria, desde luego, a la razón. Es una de esas definiciones. Flavio Josefo, un judío de familia sacerdotal, es Flavio Josefo. Pues bien, él dice que creer que tu Dios va a venir a defenderte era una superstición. Otra definición es fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Está bien que creas, pero no te pierdas en tu fantasía, porque creer es un acto de un sentimiento. No está conectado a la razón. Esta definición me parece más completa. Superstición es la creencia de que los individuos pueden alterar su destino o suerte, tanto de manera positiva como negativa, dependiendo del acto supersticioso. Estos líderes movían a la gente, los líderes mesiánicos, todos, con promesas de milagros. Ya hablé de ello, pero lo vamos a repasar. El milagro del egipcio, con el que confundían a San Pablo, supuestamente los soldados romanos cuando lo atraparon. ¿No eres tú el egipcio?, le preguntan. ¿Por qué? Porque el egipcio les había prometido que los iba a llevar a todos al monte Gerizim, Samaria. Y ahí les iba a mostrar infinidad de milagros y tesoros que había escondido supuestamente Moisés. Y lo siguieron. No dos como a Jesús hasta la muerte. No, lo siguieron cientos. Y fueron ejecutados por Pilato. Pero vamos con calma. La época de milagros es época tribal. Después de la diáspora y regreso de Babilonia, el pensamiento judío, repito, evoluciona, porque es un espíritu persa, una creencia persa que ya se les ha inculcado. Los milagros de los profetas, ¿cuáles eran? ¿Qué milagros hacían supuestamente los profetas en la Biblia? Mucho antes de Jesús, cientos de años antes. Los mismos que después se le atribuyeron a Jesús. Empezando por el nacimiento milagroso, el nacer de un Dios, Sansón, y el relato lo leemos ahí, e incluso lo podemos entender si no estamos tan fanatizados, en español. Lo podemos entender claramente en español, porque ahí dicen ellos primero que un ángel, un mensajero, llegó ahí, pero los ángeles en hebreo no existen, son mensajeros y punto, seres humanos, son mensajeros. La señora resulta embarazada, le dicen al hombre y el hombre se emociona y muy ad hoc a la historia dice, yo también lo quiero conocer, preséntamelo.
Y esto se repite también en la cultura romana, después vamos a analizar eso. Ok. El nacimiento de Sansón, el relato es exactamente el mismo que el de Jesús, el nacimiento de Jesús. O sea, la diferencia está en que esta mujer pues no había tenido hijos, la clásica de siempre, no había tenido hijos, el hombre era estéril, indudablemente. Lo engaña, como muchas que van al templo a orar y resultan embarazadas y Dios les hizo el milagro, bendito. También la resurrección de muertos está en la época de los profetas. Resucitaban muertos, por ejemplo Eliseo, hasta sin querer, hasta sin darse cuenta. Es más, estando muertos. Alguien caía, un muerto caía, lo arrojaban sobre los huesos de Eliseo y en cuanto tocaba ahí, ¡pum!, resucitaba el muerto. ¿Para qué? Nadie sabe, pero se trató de ensalzar a su profeta Eliseo. Elías también había resucitado muertos. O sea que hasta sin proponérselo, resucitaban muertos. Era como un deporte nacional. Ahora, ir al cielo sin morir también es hecho extraordinario, que es fantasioso incluso en la misma Biblia. Aparece en el relato de Enoc y de Elías. Y en el relato de Elías se contradicen porque, para empezar, Enoc no está en la Biblia, pero lo podemos leer, podemos encontrar fácilmente. El libro de Enoc está lleno de verdadera fantasía y tontería. Bueno, de Elías, en la misma Biblia se contradice porque sí, aparece que en un torbellino se lo lleva al cielo, en fin, y de pronto aparece más adelante enviando cartas a un rey. ¿Cómo? Pero bueno, la multiplicación de panes, en este caso habla de multiplicación de tortillas, el pan es una tortilla que van doblando ellos, pero bueno, la multiplicación de alimentos, la multiplicación de panes, perdón, también es época de los profetas, ahí viene todo ese relato. Bien, pues nada de esto aparece en los tiempos de los judíos como nación. O sea, todo lo histórico, donde el pueblo judío, sus tribus, la nación ya, se muestra en toda su grandeza y toda su miseria como seres humanos. Nadie quiere hablar de eso, nadie, ni los historiadores que vemos ahí, nadie menciona las citas de los libros de Macabeos, pero nosotros lo podemos leer, repito, cualquiera nos puede dar, prestar o tenemos una Biblia católica, hay que leerla, ir marcando, ir subrayando y después relacionar los estudios y después van a ver cómo van a querer leer toda la Biblia. O cuando escuchemos debates de doctos en la materia nos van a parecer realmente desinformados y realmente ridículos, infantiles. Sí, los doctores en teología y todo lo que sale ahí nos van a parecer unos niños peleando entre ellos. Y vaya que sí pelean. Pues bien, el pueblo judío había sobrevivido a invasiones de imperios, tanto el griego, el parto, asirio, en fin. Para sobrevivir de estos imperios, los dos últimos, los griegos y los partos, para sobrevivir de ellos violaron las leyes o la ley más sagrada incluso de las tribus de Israel. Hicieron la guerra en sábado y lo peor de una guerra no es defenderte, luchar a morir, sino asesinar. Porque es entendible que en la guerra, enfrentándose a otros, mataran a sus enemigos. Es en una lucha, es en una guerra, se vale. Pero ¿por qué después iban y despedazaban con sus armas a mujeres y niños, como está ocurriendo hoy en Gaza? ¿Por qué? ¿Por qué los niños? ¿Por qué? Eso solo es un odio fanático. Matar gente y en sábado, habían sido gobernados por una mujer por 10 años, del 76 al 67. Fueron gobernados por una mujer. Esto, repito, nadie habla, nadie quiere hablar. Hicieron pactos políticos. Por cierto, esa mujer fue la mejor reina, mejor gobernante que tuvo Israel. Si lo analizamos, veamos. Controló a sus hijos, que no eran muy inteligentes. Todo el desastre que causó su esposo, que incluso llegó a crucificar a 800 fariseos crucificados. Y estamos hablando apenas del año 168 a.C., cuando hizo esto
su esposo, Alejandro Janeo, con el nombre lo podemos encontrar. Ella logró calmar a los fariseos, los dejó asesinar a unos cuantos saduceos y otros, pero los logró pacificar, los controló, y su acto más inteligente, más astuto, de una verdadera gobernante, fue que en cuanto le dejó el reino a su esposo, contrató mercenarios para reforzar su ejército. No confió en las ambiciones de sus generales, hizo bien las ambiciones de sus hijos, y también hizo bien, la historia misma de ellos lo corrobora, hizo muy bien en no dejarlos gobernar. Sus descendientes de ellos, hicieron pactos políticos con griegos y con romanos. En la época de los macabeos, cuando se levantan en armas contra los griegos, los macabeos, uno de ellos, Simón Macabeo, fue coronado como un rey y sumo sacerdote por un rey griego, a cambio de una imagen de oro, dice ahí. Una imagen para un rey de oro que valía bastante, pero mucho, porque era una imagen grande, parece que eran 200 talentos de oro. ¿Qué imagen le podía entregar a este hombre? La imagen de su dios. Hablan de Júpiter, los romanos, Zeus, el dios griego. Un judío, para tener el trono, fabricaron una imagen del dios enemigo y lo dieron como regalo. Por eso es bueno leer esos libros. Judea era ya una nación, no una tribu. Herodes fue un general y rey judío, lo sabemos. Pero lo que no sabemos, lo que no nos dicen, es que se ganó el reino luchando por Roma contra los partos. Los partos, cuando en la época de Herodes, cuando él llegó a tomar el poder, ganar el poder, lo ganó con la espada. Fue ratificado en su cargo y desde luego modernizó el país judío. Construyó fortalezas, construyó ciudades y puertos, edificó templos a dioses greco-romanos. Ahora ya son los mismos dioses, pero con otros nombres, como es hoy el dios de los cristianos, el dios del Islam y el dios judío son exactamente el mismo, con diferentes nombres. Pues bien, era Zeus para los romanos, Júpiter. Las diosas romanas también les construyó templos. Pero lo más importante, en el territorio de Judea, Herodes construyó templos, no uno, varios templos, al emperador, a Claudio, el dios vivo. La imagen que estaba en el templo, que colocó Herodes en el templo cuando lo construyó, era un águila. Pero la que fueron a destruir a hachazos, sí, fue el águila, pero también estaba, una imagen de Claudio, del Dios vivo, el emperador Claudio. Augusto, el dios Augusto. Ahora bien, también, y esto es muy importante para nuestras siguientes charlas, le construyó varios templos al dios Asclepio o Esculapio. Y los milagros de Jesús están relacionados también con los milagros que se le atribuían a ese dios. Es interesante, ¿eh? Construyó también balnearios y gimnasios para los judíos, como se llamaban ellos, a los que odiaban, los renegados. Pero los judíos renegados eran de mucho antes de que la guerra de los macabeos. Desde que llegó Alejandro Magno, que ese hombre fue adorado, era muy poderoso y temible, asesino, despiadado, quemaba pueblos enteros, ciudades enteras, para reconstruirlas. Entre ellas Alejandría. Bueno, Alejandría en Egipto, la que conocemos, porque más de 20 ciudades les puso su nombre. Pues bien,
todo el mundo quería ser como ellos. Uno de los actos que más odiaban los judíos tradicionales era que los renegados, judíos que adoraban esas prácticas de deporte y todo, habían revertido, y dice Flavio Josefo, mediante trucos, también lo dice el libro de Macabeos, habían revertido la circuncisión. Como lo hicieron yo no lo puedo explicar, pero un médico tal vez sí. Mediante trucos quirúrgicos habían revertido la circuncisión, rompiendo el pacto con su Dios. Lo que más detestaban los padres de sus hijos, o de sus familiares, o sus vecinos, o cualquier judío, era que la lucha, las prácticas de los griegos, los romanos, luchaban desnudos, revolcándose ahí, sobándose, y bendito Dios. Prácticamente lo que vemos hoy con mujeres y hombres que van al gimnasio. Unas mallas tan pegadas que parece que solo se asolearon. Bueno, ¿cómo nos iban a fanatizar los jóvenes, verdad? Oiga. Estos judíos renegados del pacto de su Dios respecto a la circuncisión eran los más aborrecidos por los otros. Por eso, cuando triunfaron por medio de las armas, y los griegos y los romanos se mataban entre ellos y se alejaron de ahí, estos pudieron, y lo primero que hicieron cuando tomaron el poder los macabeos fue circuncidar a todo el que es judío renegado que se encontrara a cuchillo. Herodes también le construyó un templo al Dios de los judíos, o sea, un templo para los judíos. Ya había construido infinidad de templos. Pero la imagen de un águila que representaba al dios Zeus Júpiter estaba en la entrada del templo. Lo vemos en 1 Macabeos, el primer libro de Macabeos, capítulo 1 y versículos del 47 al 55, para que puedan ver todo este relato, todo el relato. Ahorita estoy dando solo pequeños datos. Se hacían sacrificios para todos los dioses, con sus respectivos sacerdotes, y si era con sus respectivos sacerdotes, se comían la ofrenda. Recordemos que todos los ritos esos de sacrificar a su Dios era el humo. En realidad eran fiestas. En una era totalmente exagerada de depravación, por eso era dedicada al dios Baco, el dios del vino, que mucho antes que Jesús, supuestamente, desde luego no existió. Pero supuestamente ese dios era el de los bacanales, el dios Baco. A Jesús, ¿cómo le llamaban? Comilón y borracho. Pues sí, estos eran los bacanales, eran verdaderas orgías de todo tipo, porque ese dios era desnudo, desde luego. Los sacerdotes comían de lo ofrendado a su dios, que era lo que prohibía esto. No vayan a comer de lo que comen ellos, porque comían cerdo y de todo lo que se encontraran. Y el que de todo come, pues no sufre por hambre. Ellos disimulaban el rito al emperador. Sí, los sacerdotes permitían supuestamente que se hiciera una oración para el emperador. Y ahí me tocó ver, hace muchos años que no voy al templo, a la iglesia católica, una iglesia católica, pero debemos poner atención que siempre dicen, y dedicamos una oración para nuestros gobernantes y bla, bla, bla. No se pierde la tradición, no la pueden perder, porque siempre están coludidos la religión y el gobierno. Aquí en esta ciudad vemos como evangélicos van, se reúnen, y para mostrar músculo, mostrar poder, felicitan cada nuevo presidente que toma poder, presidente municipal de aquí de esta localidad, perdón. Este local, yo soy el presidente. Bueno, ok. Van, lo felicitan, pero es para mostrar músculo. Le llevan a cientos de evangélicos y después le piden en donación terrenos para construir sus templos. Ya teniendo los terrenos y el aval del presidente, van y piden donaciones a grandes empresarios y todo para construir sus templos y sus casas. Lo que hizo Herodes también. Pues bien, si hacían sacrificios a todos los dioses, es porque estaba lleno de sacerdotes de esas religiones o de esos dioses. En el libro de Daniel, los sacrificios paganos en el templo
se le llamaba, el libro de Daniel le llama, recordemos que el libro de Daniel y los de los Macabeos se escribieron en la misma época. Daniel es un invento, el nombre, y todo lo demás tal vez igual. Pues bien, ahí se le llama la abominación desoladora, porque Antíoco IV, Antíoco Epifanes, se llamó a sí mismo Dios y se ofrecía, desde luego, sacrificios a él, aunque no estuviera ahí. En todas las comunidades, todos de su reino, se le adoraba como un Dios vivo. Esto fue en el 167 a.C. La abominación desoladora, que fue la que desencadenó la guerra de los Macabeos, la rebelión macabea. En Lucas 21, versículos 20-21, esta abominación desoladora, ¿por qué? Porque le rompe el corazón a todos ver que sacrifican cerdos en el templo, ver que adoran a otros dioses en su templo. Pues sí era desolador, debe ser para cualquiera. Bien, en Lucas 21, de versículos 20 y 21, habla de la abominación desoladora como un ejército. Ahí sí habla de lo que realmente es. Todo este lenguaje es un lenguaje militar, es un lenguaje para gente adulta. Los sacrificios eran comida para los sacerdotes y los funcionarios. Se sacrificaba por lo menos ya humildemente y sin fiestas nacionales, como ya se le llamaba ahora, ya no eran ritos tribales, eran fiestas nacionales. Se debía sacrificar por lo menos 2 corderos en la mañana y en la tarde, eso sí, en el altar. Y eso para los que estamos hablando de los sacerdotes, nada más, sacerdotes judíos. En 2 Macabeos, capítulo 6, versículo 2, o sea, libro segundo de Macabeos, encontramos esto. Deben verificarlo porque no es fácil de creer. Porque si yo lo digo sin dar la cita, no me van a creer. Bien, dice ahí: para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim, o sea, los 2 templos importantes para toda la nación judía, el de Samaria y el de Jerusalén. Al de Jerusalén le llamaban el templo del dios Zeus olímpico. El de Samaria era el de monte Gerizim. Pues bien, ahora leo de corrido. Para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar, se sacrificaban cerdos, y en el mismo templo se practicaba la prostitución. Es que al templo debe llegar dinero. Todo lo que fuera negocio debía hacerse en el templo. El templo estaba siempre en el centro del mercado, o simplemente el templo era el mercado. Por eso se recababa impuestos, y por eso cuando los ejércitos necesitaban dinero iban a sacar ahí. Los sacerdotes debían llevar una contabilidad de todo, llevar cuentas, y si el templo le pertenecía a un imperio, ya fuera los persas, ya fuera los romanos o los griegos, ellos eran en realidad los dueños del dinero, no los sacerdotes. Ellos administraban. Pues bien, esto lo encontramos en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 4, acerca de los cerdos y de la prostitución en el templo. Y creo que ya me extendí demasiado, porque esto es apasionante, al menos para mí. Pero vamos a seguir con ello, porque la fantasía se mezcla con la realidad y eso lo hace más interesante.